Buenas noches. El día de hoy tendremos una pequeña charla, una pequeña reflexión sobre la esperanza. La idea es dialogar respecto a dos visiones que son antagónicas. Una visión más humanista en un principio, expuesta por una reflexión escrita realizada por el doctor Leonardo Polo de la Universidad de Navarra, filósofo. Y en segundo lugar, una visión cristiana que surge a partir de el material que nos da la Biblia respecto a la esperanza que da Dios al ser humano y a reflexiones que hemos realizado a lo largo de un mes. Eh, para empezar, queremos exponer citas bíblicas por medio de las cuales queremos poner en contexto a la persona que esté visualizando este material. Entonces, eh, por favor. Sí, dice Romanos 8 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. El Salmo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 91 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, si quieres, pasa a introducirnos el artículo del doctor Paul. Si podríamos, si podemos definir en dos palabras el artículo del doctor Polo, eh, la podríamos hacer por las siguientes dos: autosuficiencia y optimismo. El ser humano es un ser deseante, es un animal deseante. Constantemente su alma se va llenando, o su voluntad, para poner un poco más de precisión, su voluntad se va llenando constantemente de deseos. Y esos deseos tienden hacia algo bueno o, en términos más específicos, hacia algo mejor de lo que ya ve, de lo que ya percibe. El ser humano es un ser inteligente y percibe el mundo, el estado de las cosas, y siempre, digamos, desea algo mejor para sí. ¿Listo? En un principio. Sin embargo, el ser humano es consciente, o por lo menos trata de hacerse consciente, o se justifica su autoconciencia, o la idea de su autoconciencia, de que el ser humano solo puede lograr esa esperanza por el actuar del ser humano. Ahí es donde entra la autosuficiencia, ¿sí? Y esa autosuficiencia se desprende de la necesidad de libertad del ser humano. La esencia del ser humano es la esencia de un ser que busca con total anhelo la libertad. Y esa libertad podríamos tener un primer acercamiento definiéndola de la siguiente manera. Esta es la libertad de lograr lo mejor posible, el mejor de los mundos posibles, sin la intervención externa de este mundo material el cual habita, o sin la conciencia de una intervención externa. Es decir, que el ser humano solo logrará el mejor de los mundos posibles, primero, si es un ser que es optimista, si es un ser deseante, pero la esperanza recae en dos cosas. Primero, en la acción humana, por cuanto no debe transgredir la libertad, esa esperanza, la libertad del ser humano, debe ser únicamente lograda mediante la acción humana, mediante la mano humana. Y en segunda instancia, ¿sí?, que el ser humano debe realizar una serie de cambios dentro de su ser, o bueno, su ser en cuanto habita en este mundo, ¿sí?, de tal manera que ese ser humano pueda lograr la ética,
de lograr la esperanza, es decir, el mejor mundo posible de todos los posibles, a través y solamente, exclusivamente por su mano. Esta es la visión eh, humanista que introduce el doctor Polo, que es antagónica a una visión cristiana que hemos intentado dislucidar a través de reflexiones de citas bíblicas, de salmos y epístolas que están en la Biblia. En un principio, bueno, en un principio podremos decir que el ser humano, como ya habíamos mencionado anteriormente, es un ser deseante y es un ser deseante que desea el mejor de los mundos posibles, pero que el lograr esto no coarte su libertad y su deseo, o si podríamos llamarlo deseo primario, deseo fundamental, de ser autosuficiente, por cuanto su esencia es libre, o en un principio una libertad en cuanto no es gobernado, no es direccionado por algo superior y que trasciende el mundo material el cual habita el ser humano. ¿Listo? Polo habla de que para que suceda eso, el ser humano debe cambiar y más que cambiar, crecer, llegar a un estado de virtud por medio del cual el ser humano pueda lograr realmente ese cambio. ¿Sí? Porque como estamos estableciendo desde el principio, la esperanza no está en que el ser humano pueda visualizar un mundo mejor. Eso es el optimismo del ser humano y va ligado con la esperanza, pero no completa la esperanza. La esperanza está en la capacidad de actuar humano y la capacidad de cambio. Sin embargo, la capacidad de cambio depende de el cambio, ¿cierto? Generalizado, comunitario del ser humano, porque el ser humano no puede lograr la esperanza como una esperanza totalmente individualizada, ¿cierto? Atomizada, porque en caso contrario, pues, todos van y buscan sus valores, sus deseos más internos, más profundos, y si es necesario recurren a la violencia o la dominación para lograrlos y pues se termina, no sé, destruyendo unos a otros. ¿Sí? Es un escenario posible, un escenario anárquico que sabemos que es posible. Por eso es necesario que para el actuar humano, para que el ser humano pueda llegar a ese mejor mundo, al mejor mundo de los posibles, sea un ser humano social, sea un animal político, sea un ser humano social, como decía Aristóteles, ¿sí? Y que logre fundamentar una comunidad. Eso solo lo logra eh, por medio, ¿cierto?, de la política en un principio, dice Aristóteles también. El ser humano logra vivir en comunidad porque es un animal político, es decir, es un ser que es capaz de organizarse de acuerdo a unos valores comunes, de acuerdo a unos objetivos comunes y sobre todo persiguiendo un bienestar común. Ahí está la esencia política del asunto y de que solo es posible mediante el actuar, pero no es un actuar individualizado, atomizado, es un actuar comunitario. ¿Listo? Con, en relación con el significado o lo que se cree que es la esencia del ser humano. Ahora, lo que ocurre es lo siguiente, el ser humano debe cambiar y sobre todo mejorar, llegar a un estado de virtud, ¿sí? Y también debe lograr establecer confianza con su semejante. ¿Por qué? Porque para el doctor Polo, lograr la esperanza es una épica que necesita del mejor estado posible de la experiencia de la existencia humana, ¿cierto? Pero no solo individualizada, sino el mejor estado posible de la experiencia humana en cuanto a ser social, en cuanto a su socialización, es decir, la mejor socialización, ¿cierto?, posible del ser humano. Porque si el ser humano no confía en su semejante, es imposible que un conjunto de personas vayan detrás de un visionario
que cree en ese mundo mejor entre todos los posibles. Porque si no hay confianza, pues yo no voy a seguirte. Y la confianza requiere un proceso de identificación con el otro, una identificación de igualdad, de similitud, que logre establecer una relación, ¿cierto? De empatía con el otro, de tal manera que yo con el otro me reconozca y pueda establecer una identidad, ¿cierto? Que fundamente esa comunidad y finalmente logre unir las fuerzas para explotar, ¿cierto? Los recursos que hay, que ya son existentes, y lograr finalmente ese mundo posible, ese mundo mejor posible, con los recursos limitados que hay. Eso es en un principio, ¿sí? Lo que ocurre es lo siguiente. eh, ¿Cómo se logra esa unión? ¿Cómo se logra esa comunidad? Planteemos un principio. Se había hablado de que el ser humano necesita, desea alcanzar la esperanza de tal manera que no se transgreda su libertad. En un principio, la libertad como, ¿cierto? La autosuficiencia o la capacidad de lograr algo sin la necesidad de la intervención externa. Pero esa no es la libertad completa, es una parte de la libertad. ¿Y dónde está la libertad de pensamiento, de opinión, de actuar del ser humano? ¿Dónde queda? ¿Cómo lograr realmente que una comunidad, ¿cierto? Logre ese mejor mundo de todos posibles, que todos compartan, ¿cierto? Los mismos valores y los respeten y los defiendan a cabalidad. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien se revela contra eso? Se revela porque cree que no es justo. Recuerde que no hay algo externo que guíe la voluntad humana. Todo depende de la voluntad humana. Así que esos valores dependen de la voluntad humana y dependen para que se expandan, para que se mantengan y se reproduzcan esos valores, dependen, ¿cierto?, de la socialización humana, del convencimiento, del diálogo en un principio. ¿Sí? Si no, nos vamos por el lado violento, para que no se coarte en esta situación que estamos planteando la libertad del ser humano. Pero ¿qué ocurre si alguien se revela? Porque en un principio pues, no cree que esos valores sean justos, ¿cierto? Porque obviamente de acuerdo a esos valores va a haber una organización de la sociedad, por ejemplo, o que simplemente lo ve un sinsentido y que la vida es un sinsentido y que no debería ser así. Y pues, listo, estamos exponiendo la situación de uno, pero ese uno puede hablar, ese uno es un animal político. ¿Qué pasa si convence a otros? ¿Qué pasa con la comunidad? Hermano, ¿quieres comentar algo ahí? Sí, dando un repaso a los puntos que menciona Polo, eh, el optimismo que menciona y la insatisfacción serían dos puntos con los que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que Leibniz se equivocó o no acertó al decir que estábamos en el mejor de los mundos posibles, en el sentido en el que el cristianismo sí es progresista en un sentido, sí se cree que el mundo debe mejorar, así como había aspectos en el Antiguo Testamento, en la ley, que no eran perfectamente buenos en lo moral. Por ejemplo, el tema del divorcio, pues se cree que mejoraron, ¿no? En Jesús. O sea, sí hay un progreso. Y si hay insatisfacción, un cristiano no puede estar satisfecho con el mundo en el que habita, ¿no? El problema llega al tercer punto, que es el actuar humano como medio para un futuro mejor. El crecimiento no debe depender solo de nosotros. Polo dice que las ideologías o las filosofías en las que se pone en lo externo, en lo independiente del ser humano, ese futuro mejor, son utopías. Menciona la teoría marxista de la historia, el historicismo y la tacha de utopía, porque al final eh, espera una profecía, un futuro particular, pero sin la acción del ser humano. El ser humano no es el que va a construir ese futuro.
El problema es que esto ya muestra el humanismo de Polo, del doctor Polo. Muestra su hombre moderno, el hombre moderno dentro de sí. ¿Por qué? Usted, hermano, mencionaba el otro día el tema de la Ilíada. Mencionaba, yo por ejemplo, a mí se me ocurren las cruzadas. El hombre premoderno creía que el destino de las cosas, sobre todo de las cosas más importantes y de las más pequeñas también, estaba escrito por los dioses o por Dios. Por ejemplo, en las cruzadas, ¿quién iba a decir quién ganaba? ¿Yahvé o Alá? Pero ¿qué pasa con el giro copernicano de Kant, con la modernidad? Pues el hombre ahora cree que es el que va a construir su historia, ¿no? El hombre pasa a construir esa historia. Y este es el error que creemos que comete Polo, porque si el ser humano no nace como Rousseau dice, no nace bueno y nace malo, ¿qué, cómo vamos a cambiar el mundo si es que no somos libres para hacer lo bueno? ¿Qué tal si solo somos libres para hacer lo malo? Y si solo somos libres para pecar, ¿cómo podemos conciliar ese futuro mejor con nuestra falta de libertad? ¿Ese futuro mejor será obra nuestra o de Dios? ¿Qué papel tendremos nosotros y qué papel tendrá Dios? ¿O será Dios a través de nosotros? Al final, la respuesta de Polo menciona al mito cristiano, pero ¿será una respuesta cristiana? Bueno, Polo habla de que el ser humano tiene que mejorar paralelamente a ese futuro mejor, simultáneamente. Y esto me recuerda mucho a la noción de santificarse, de limpiarse, de esa pureza con la que, pues esa pureza que se requiere para entrar en el paraíso, ¿no? En el mito cristiano. Y eso tiene sentido dentro de nuestra cosmovisión. Cualquiera de nosotros, así como está hoy en día, no podría entrar a ese mundo mejor. ¿Por qué? Porque no somos dignos de ese mundo mejor. Porque no lo construiríamos. Haríamos lo mismo que Adán y Eva. En este estado inmaduro que tenemos, saldríamos inmediatamente de ese paraíso con nuestras acciones, ¿no? Polo también menciona los recursos. Y aquí creo que también pensamos distinto. Para Polo, no tenemos los recursos necesarios para ese mundo mejor. Si tuviéramos esos recursos, dice Polo, ya estaríamos en ese mundo mejor. El problema es que vivimos en un mundo con exceso de recursos, de hecho, no solo naturales, hay recursos para todos. El problema es que, como mencionamos, vivimos en un mundo en el que el hombre no es libre, en el que quizás solo es libre para hacer lo malo. ¿Y qué pasa en ese mundo? Que el hombre es egoísta, que el hombre no comparte, que el hombre puede ser millonario, puede tener todo el dinero del mundo, pero si no quiere compartir con el pobre, los recursos podrán estar ahí, pero ese mundo mejor nunca existirá. Dice un físico y poeta catalán que la gran revolución tendría que ser humanística, no científica, ¿no? O sea, que los recursos están ahí. Y sobre la comunidad, eso me recuerda, por ejemplo, al Éxodo, donde Moisés va y hace lo que le dice Dios, intenta convencer al pueblo, pero como usted dijo, hermano, ¿qué haría él si no le cree el pueblo? Al final, para ese mundo mejor, necesita esa confianza, necesitan todos tener ese mismo futuro brillante en sus ojos. Porque si no tienen el mismo futuro en mente, al primer problema, al primer sufrimiento, el pueblo no va a durar mucho, va a perecer. Entonces, es necesario ese futuro mejor común. En eso estamos de acuerdo. Y claro, la narrativa humana como una épica. Abraham, ¿cómo inicia su narrativa? Dice, y creyó Abraham a Dios, a Jehová, y le fue contado por justicia. Esa épica no hubiera sido posible sin la esperanza. Si él no hubiera creído en Dios a través de la fe, porque la esperanza y la fe están interconectadas, si él no hubiera creído, esa épica no hubiera sido posible. Es necesaria la esperanza, es necesaria la fe para construir ese mundo mejor. ¿Qué pasa? Que al final Abraham no construyó ese mundo mejor. Quizá lo hizo un poco mejor, puede ser, pero no llegó a ese mejor mundo posible que mencionaba. Entonces llegamos a la vida cristiana y la esperanza. Dice Polo que es el creador el que nos entrega la tarea y nosotros somos los que debemos llevarla adelante, ¿no? Menciona la oración. Al final podemos conectar con Dios de alguna forma, ¿no? Dice que Dios es un amigo. ¿Quiénes no podrán hacer esto? Los dubitantes y los inconscientes, porque si dudas, al final, ¿qué tanta esperanza tienes? ¿Qué tanta fe tienes?
Tampoco si tienes miedo, porque el miedo es opuesto a la esperanza. La esperanza es lo que permite dejar a un lado el miedo, permite la amistad, permite la solidaridad, permite un mundo donde todos ganan, no solo donde yo gano. Dice que en la esperanza hay alegría y hay amor. Y al haber este trasfondo moral común, es posible construir un mundo mejor. El problema, como dice usted, es que no todos van a compartir ese trasfondo moral, no todos van a compartir esa cosmovisión. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí el hombre, ¿qué hace? El hombre moderno no puede por sí solo construir un mundo mejor. ¿Quiere decir algo, hermano, sobre la sociedad de hoy y la esperanza? ¿En qué condiciones estamos y es posible la esperanza en este mundo? Bueno, yo quiero hacer unos puntos. Lo que ocurre con la utopía comunista es que cree en una ficción, ¿sí? De una masa, ojo, no un ser humano, una masa virtuosa que tiene la capacidad escatológica, sobrenatural, de erradicar el egoísmo capitalista de la Tierra. ¿Listo? Ok. Ahí está lo utópico, porque a pesar de que la masa estaría compuesta de seres humanos, la masa no es un ser humano. Y es una masa totalmente virtuosa que es capaz de lograr erradicar, ¿cierto? Con poderes sobrenaturales, es decir, fuera de las posibilidades que existen en este mundo, el egoísmo capitalista. Ese es un primer punto. El segundo punto, con respecto a Abraham, desde un punto humanístico, si ellos confiaron en Abraham, ellos confían en Abraham y logran lo que logran y siguen a Abraham para poder hacer ese cambio. Pero desde el punto de vista de nosotros, no logró la confianza que ellos tenían en Abraham o en las virtudes de Abraham. Lo que logra la ética es la fe. Y no es cualquier fe, o sea, no es una fe de que van a lograr a la tierra prometida. El Nuevo Testamento deja ver que Abraham desde el principio supo de Cristo, desde el principio lo supo, él lo supo. Él no iba a la tierra prometida por la tierra prometida, él iba a la tierra prometida por Cristo. Entonces, eh, no estaba pensando en un mundo mejor posible en la tierra prometida. Estaba pensando que debía ir a la tierra prometida para que naciera el Mesías, para que se cumpla la obra de Dios y lograr esa tierra, que es la tierra prometida o ese mundo mejor de todos los mundos mejores posibles. Ese mundo mejor de todos los posibles, perdón. Eh, ¿Qué opino de este mundo? El ser humano tiene inscrita en su espíritu, tiene inscrita buscar la eternidad. Y cuando nos referimos a la eternidad, nos referimos a eso exterior que el doctor Polo dice que se debe de negar para que la esperanza sea esperanza. Debe buscar lo exterior. Perdón, lo eterno es lo exterior, pero el ser humano lo busca. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, el ser humano busca que algo que le supere moralmente, moralmente, en poder, algo que lo supere moralmente, en poder, en convencimiento, logre ese mundo posible. Está la idea de la democracia, está la idea del comunismo, que son superestructuras de organización que superan lo humano, son instituciones, son superestructuras y superan el poder individual de un ser humano y tienen la capacidad de someter o de, para que no se nos malentienda, de guiar y, sí, de guiar, podría decirse, las acciones y de convencer de guiar de que esas acciones guiadas son buenas, de tal manera que se logre ese mundo posible. O sea, el ser humano a fin de cuentas, tal vez, a pesar de que le cambie el nombre a la eternidad, a Dios, ¿cierto?
sigue necesitando esas superestructuras que logre corregir en la mayor medida de los posibles los errores de la individualidad y el egoísmo humano. Si pensamos en la persona más idealista posible. Eso con respecto a este mundo, o sea, y aquí quiero seguir la idea que había ya planteado. ¿Qué pasa si en una comunidad que han establecido valores, perdón? ¿Qué pasa si en una comunidad que se han establecido valores que tienen el estatus de incluso de sagrado, ¿sí? Mm, para dar una dimensión al concepto, que tienen el estatus de sagrado, ¿qué pasa si alguien simplemente se revela porque cree que no es justo o porque cree que no tiene sentido o por el simple hecho, el deseo, ¿cierto? Volitivo de querer rebelarse? El ser humano tiene la capacidad de convencimiento, es un animal político. Si uno se revela, va a haber un grupo que lo va a seguir. ¿Y qué debe hacer la comunidad que está luchando para ese mundo mejor, ¿cierto? El mundo mejor de todos los posibles. ¿Qué pasa? ¿Qué debe hacer? No, pues ostracismo, encarcelamiento, fusilamiento, opciones materiales en un principio cualquiera se podrían establecer, se podrían exponer. Lo que ocurre acá es que para lograr el mejor de los mundos posibles, el ser humano no tiene otra cosa que transgredir la libertad, pero no la libertad en cuanto a autosuficiencia, en cuanto no quiero que nada externo se interponga en mi camino del héroe, sino en una libertad más general en cuanto a la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de actuar y la libertad de hacer el mal. Ahí está el cierre de la puerta del laberinto, porque si el ser humano, de acuerdo a lo que ha planteado el doctor Polo claramente, es un ser deseante que desea el mejor mundo de todos los posibles, pero que no transgreda su libertad, ese mundo de los mejores posibles, llegará un momento en el que esa libertad que se otorga el ser humano o un grupo de seres humanos dentro de una comunidad no van a permitirse mejor mundo de los posibles o van a ser un obstáculo. Y para poder lograrlo, entonces se tiene que transgredir. Ah, bueno, y entonces véalo desde el punto maquiavélico. Ah, pero es que para construir algo, ¿cierto? Hay que destruir algo. O de las cenizas renace el fénix o cualquier, digamos, figura mental o figura narrativa que podamos establecer, ¿cierto? Para tratar de maquiavelizar el asunto. No está nada alejado de lo que propone Dios con la destrucción del mundo y un nuevo mundo. Lo que ocurre es que Dios lo hace perfecto, el ser humano lo hace imperfecto. Sí. Recuerdo el otro día que comentábamos esto, yo le preguntaba a usted como politólogo qué opinaba sobre si el capitalismo o el comunismo, que son simplificaciones de lo que sucede, pero que si el capitalismo o el comunismo eran más parecidos a la realidad salvaje, ¿no? De la selva, de la jungla. Y también comentábamos que el capitalismo es muy difícil que produzca esperanza, que en el capitalismo lo que motiva al individuo es la vanidad, no tanto la esperanza, ¿no? O el deseo del bien para el otro. Por eso decíamos que es cierto, ese futuro mejor, a ese nivel trascendente, ese paraíso no puede ser capitalista, obviamente, pero el problema con muchos teóricos, con muchos filósofos, es que basados en el marxismo y en el historicismo, invitan a la revolución, ¿no? Y usted me decía, aquí tengo la cita, el problema es que la esperanza vista como una experiencia revolucionaria se vuelve una experiencia violenta, sujeta a la acción del hombre, violenta y necesaria y sujeta a la acción del hombre. ¿Y qué pasa? Que al final esta revolución tampoco reflejaría esperanza. Alguien que tiene esperanza, hablábamos lo que mencionaba Pablo, ¿no? De que la esperanza está conectada también con el amor.
¿De verdad tienen esperanza estas personas que proponen la revolución? Yo recuerdo, y no sé si debería comentarlo, pero yo recuerdo en una clase que un profesor nos decía, es que hay puntos en la historia en lo que lo único posible para solucionarlo o para el cambio es destrozar todo, es la revolución. Yo me quedé pensando, porque él nos decía que esto era un estudio científico, que la ciencia lo decía, y yo me quedé pensando, ¿pero qué no, qué no eso es la revolución marxista? Eso no es ciencia, ¿no? Pero bueno, otro problema que tiene el comunismo es que quiere erradicar las jerarquías para obtener la libertad. ¿Qué vemos en el mito cristiano? Las jerarquías siempre van a estar, incluso en el mismo concepto de Dios. O sea, incluso el Dios encarnado tiene un padre. Hay jerarquías. Y el comunismo, desde que quiere erradicar esas jerarquías para supuestamente obtener la libertad, no puede ser una solución. Sí, el cristianismo te manda a alimentar a los otros, pero la preocupación del marxista por el pobre no es cristiana, es una herejía cristiana, se puede decir. Porque al final no hace a lo que nos manda Pablo y Santiago, que es no devolver al mal con mal, ¿no? Entonces, quieren erradicar las jerarquías, pero el mundo natural incluso está llena de ellas. Usted va a un ecosistema y hay una jerarquía, por ejemplo, en los depredadores, ¿no? En la cadena alimenticia. O sea, las jerarquías nunca se van a poder erradicar ni en el mundo natural ni en el sobrenatural. Entonces, concluyamos que el capitalismo, sí, es más parecido a la naturaleza, pero ¿qué pasa? Que el cristianismo no es natural y nunca dice que es natural. El mito cristiano no dice que va a transformar a todas las cosas y que va a vivificar a todas las cosas en Cristo por, por un medio natural. Nunca se dice eso. Entonces sí, lo natural puede ser esta competencia, esta supervivencia del más fuerte, estos asesinatos, esta depredación, puede ser lo natural. Y por último, dice el Polo, el último comentario de Polo, menciona la alegría. Dice, el último elemento de la esperanza es la alegría. Incluso de ella deriva la alegría del universo. Como dice San Pablo, las criaturas están a la espera de la manifestación de la gloria de Dios. Mientras tanto, están sujetas a vanidad, que esta vanidad es la que vinculamos con el capitalismo, ¿no? Romanos 8, 19, 20. La esperanza y el amor no pueden ser sin la libertad, pero no una libertad ilusoria que es la que nos da el capitalismo, porque en este sistema las personas creen que son libres, pero ¿para qué son libres? Un marxista dirá que para explotarse, para alienarse a ellas mismas. Pero no importa, el punto es que no son libres. Es una libertad ilusoria, porque su combustible es la vanidad. Y al final no dejan ese sistema que un marxista diría que la suprime. Una libertad debe nacer del amor. Y esta libertad no nace del amor. No nace del desinterés personal. El amor es imposible, entonces, sin la esperanza. Y hay dos formas de tener esperanza, en mi opinión. La esperanza individual y la común. Polo dice que solo la común. Pero hablábamos de que la esperanza común sí nos puede llevar a un mundo mejor, pero no hace mejor de los mundos posibles, por lo menos no en lo natural. El Nuevo Testamento nos habla de la redención individual, pensemos en el ladrón de la cruz, pero también en la redención del mundo, pensemos en 1 Corintios 15, ¿no? Que habla de que si en Adán murieron, pues en Cristo todos serán vivificados. La redención es del mundo, literalmente. Entonces, el ladrón de la cruz, en su angustia, tuvo esperanza. Esa esperanza fue la que lo salvó. Pero el mundo también precisa de una esperanza común, porque como mencionaba usted, si no hay una esperanza común, es un caos y no hay otra palabra. Y al tener esperanza tenemos ciertos principios, ciertos valores. ¿Qué pasa con la sociedad de hoy en día? Que no tienen principios. Los individuos de hoy no son auténticos, porque auténticos es vivir por tus principios, estar dispuesto a morir por tus principios. ¿Qué pasa con los primeros cristianos? Que no vivían vidas muy bonitas, tenían muchos momentos muy tristes y de horror, literalmente. Pero tenían esperanza. ¿Y por qué tenían esperanza? Porque tenían una visión común, porque sabían que no tenían esperanza en lo temporal. Y algo muy importante en esta sociedad es que se cree tener esperanza en algo. Y como usted decía, se tiene en algo, algo que es a la imagen de Dios, ya sea la democracia, pero ¿cuál es el tema de hoy? La tecnología, el transhumanismo, la Torre de Babel. Creen que es algo muy nuevo, cuando el ser humano ha querido llegar al cielo por medio de la tecnología desde hace miles de años, ¿no? También mencionamos al Evangelio de la Prosperidad. Decíamos
que Leibniz se equivocó al decir que estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Qué pasa? Que los predicadores de la prosperidad también se equivocan al decir que estamos en el mejor de los mundos posibles. Porque si estamos en el mundo del Evangelio de la prosperidad, ¿para qué un paraíso? ¿Para qué un paraíso si hoy podemos estar en el mismo cielo? Hoy tenemos todas las bendiciones del cielo. Entonces, ¿para qué? Pero regresando al transhumanismo, esa superestructura que usted mencionaba es la que se quiere construir con la tecnología. Pero ¿por qué no es una esperanza auténtica? Y aquí es donde traigo a Kierkegaard, y ya con esto termino, y se le pasó la palabra. Kierkegaard distingue entre esperanza mundana y auténtica. La esperanza mundana, y cito, se orienta hacia lo bueno alcanzable en la temporalidad y es consistente con la desesperación. ¿Qué quiere decir que es consistente con la desesperación? Que si yo tengo esperanza en lo temporal, en un político, por ejemplo, ¿y qué pasa? Que el político puede ser que no gane. Ahí yo entro en una angustia, en una desesperación que nunca salgo. ¿O qué pasa si gana, pero al final no cumple lo que dice, ¿no? O sea, no podemos tener esperanza en lo temporal. Solo la esperanza auténtica es inconsistente con la desesperación. La esperanza, en ese sentido auténtico, requiere que veamos lo bueno en cada posibilidad. Pensemos en los primeros cristianos, ¿no? Sin importar nuestras circunstancias. Una condición adicional de esta esperanza es el amor. Solo se puede esperar para uno mismo si se espera para el otro. Es desinteresada. Y se ve continuamente la posibilidad de lo bueno para el otro. Renunciar al otro es desesperar. Si yo creo que el otro ya no tiene remedio, no hay posibilidad para él, estoy desesperando. Si yo creo que el otro está perdido, estoy desesperando. Es cerrarse la posibilidad de lo bueno. Eso lo menciona Marc Bernier en su libro sobre la esperanza en Kierkegaard. Y con esto le cedo la palabra. Bueno, eh, Sobre todo quería ver si tenía algo que comentar del transhumanismo, que es lo que eh, quiere poner su esperanza al hombre moderno. no sé ni si me escuchas bien. Te ¿Sí? escucho perfecto. Sí. Pues, primero, planteamos una situación. Si el mundo de repente desaparecieran las personas no cristianas y siguiéramos viviendo en este mundo así, tal cual como lo conocemos, no estaríamos en el mejor mundo de los posibles. Aún la gente fuera verdaderamente cristiana, ¿sí? No que aparentan ser cristianos, no, que son cristianos, ¿sí? Incluso me atrevería yo a decir que se presentarían casos de violencia, anarquía, incluso siendo todos cristianos. Porque es que la Biblia nunca niega la naturaleza humana y nunca niega que a pesar de que el ser humano es transformado de una manera natural, hay un pecado que vive, hay un pecado que lo está acechando, que está siempre ahí esperando como león rugiente a devorarse. Devorar no es algo parcial, no es algo no violento, no es algo delicado. Devorar implica violencia y aniquilación. Y si el ser humano es devorado por ese pecado, por ese diablo, ¿cierto? Ese demonio se devora al mundo en sí mismo. Entonces, que la gente tenga principios no quiere decir que este mundo no deba ser aniquilado. Y ahí está la primera diferencia cuando estemos hablando con la cosmovisión cristiana que más adelante vamos un poco a aclarar. Uno, dos, si Dios verdaderamente actuara como establecen, ¿cierto? Estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Supongamos que Dios actuara así, pero también tenemos que suponer y estamos claros de que el mundo hay recursos limitados. Va a haber un momento donde Dios no va a poder dar esas bendiciones, porque aunque Dios tenga la capacidad de crear algo nuevo, ¿cierto? De la nada, el destino de este mundo está escrito desde la caída. Vamos con los evangelios de la prosperidad, lo que hablabas. Entonces, Dios actúa dando bendiciones a los que verdaderamente creen, los que verdaderamente tienen la fe, los que verdaderamente le dan el sobre al pastor, ¿no? Entonces,
Supongamos que eso sucede, que Dios actúa así realmente. Y supongamos que existe este mundo tal cual como lo conocemos, que es un mundo limitado de recursos. Habrá un momento en el que se agoten los recursos. Sí, porque las bendiciones que se prometen no son simples bendiciones, son bendiciones en abundancia. Ojo, se acabarán los recursos. ¿Y qué pasa ahí? Ahora, no, Dios puede crear todo de la nada. Claro que sí, Dios tiene ese poder. Dios tiene ese poder. Él mismo se pavonea de eso diciendo que si es necesario, Él saca profetas debajo de las tierras, debajo de las piedras de este mundo. Sin embargo, Dios no va a crear algo nuevo dentro de lo corrupto, que lo corrompe. La corrupción en este mundo es como una mantequilla, como una mermelada, es esparcible, ¿sí? Y degrada las cosas, daña las cosas como lo puede llegar a ser un hongo o una bacteria. Esto es así, esto es así. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios determinó el destino de la tierra desde la caída. Y cuando hablo de tierra, hablo del mundo que existe tal cual es, y es la aniquilación para la creación de un mundo nuevo perfecto, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese evangelio de la prosperidad? Cuando los recursos se agoten y sabiendo que Dios no va a crear algo nuevo para bendecir, sino que es necesario la aniquilación para que se llegue a lo perfecto, porque la necesidad de Dios no es parchar huecos de un pantalón, es hacer un pantalón nuevo, para que se me entienda, ¿sí? totalmente. Dios no actúa como el deseo humano quiere que actúe. Además que la bendición y el poder de Dios y todo lo que puede desatar su poder no está de acuerdo o no se alinea de acuerdo a los deseos del ser humano. Todo el poder que Él puede meter, que Él puede ingresar sobre este mundo para cambiar las cosas, para hacer algo nuevo o para hacer algo de la nada, para crear algo de la nada, esto lo va a concentrar en lo que su palabra ya estableció, y es la aniquilación del mal y de este mundo y en la creación de uno nuevo. Así que esas personas que están con la cuestión del evangelio de la prosperidad, yo les diría que se arrepientan y que dejan a un lado esas creencias mentirosas. Ahora, hablamos sobre o el mundo, mejor de los mundos posibles. Hermano, ¿qué fue lo último que me... Ah, el transhumanismo. Transhumanismo. Ujú. Transhumanismo. ¿Qué pasa cuando tú que eres físico, cuando se desintegra un átomo? ¿Qué pasa? Hay una liberación de energía, ¿no? Así es el Sí, principio de la sí, bomba porque nuclear. sí, el principio de que en el mundo todo es o materia o energía. Y la materia puede pasar a energía y la energía puede pasar a materia. El Sí, átomo, para que haya una bomba nuclear, se desintegra. ¿Qué es desintegrar? Perder la integridad, perdón, ¿cierto? Sus componentes básicos que están tan perfectamente unidos que permiten ser el átomo, ser lo que es, ¿sí? Lo mismo sucede con el ser humano. El ser humano, para alcanzar más allá de los limitantes, ¿cierto? Naturales, debe transgreder su humanidad misma. ¿Dónde existe la libertad si no hay humanidad? No hay libertad si no hay humanidad, porque el concepto de libertad proviene de la esencia integral del hombre en sí mismo. Y eso un humanista lo va a reconocer, o lo tiene que reconocer si es congruente. Si el ser humano busca esa esperanza más allá de lo que el ser humano puede otorgar, se está mintiendo a sí mismo que lo está haciendo con libertad. No, porque al transgreder, sea física, moral, política, tecnológicamente, cualquiera de los campos, a la integridad de la esencia humana, el humano deja de ser humano. ¿Y de qué desciende, de qué se desprende la idea de libertad si no es de aquello que puede observar en su conciencia el ser humano en cuanto a esencia que existe? Ya no va a ser libre exactamente. porque, porque se desprende de su esencia. Y entonces el transhumanismo,
no es esperanza, o de acuerdo a las visiones del doctor Polo, no es esperanza, es algo más, tal vez es vanidad y ego, la Torre de Babel, mm, pero digamos que visto desde otra perspectiva. Pero no es esperanza porque no cree que el ser humano pueda mejorar, cree que se debe transgredir al ser humano para que se pueda lograr lo que se quiere lograr. Y eso no es esperanza, de acuerdo a Polo. Sí. Sí. Entonces, no sé si quieras comentar algo más para que vayamos ya Sí, a... por eso se le dice posthumanismo, ¿no? Que al final nosotros admitimos que el humanismo se equivoca, pero ¿qué pasa con el posthumanismo? Que usted dice, bueno, pero si hacen eso, entonces no habrá libertad. Pero no solo destruyen la libertad, porque destruyen las cualidades del ser humano, destruyen la libertad, pero también destruyen lo moral, porque si ya no hay ser humano, pues, ¿qué principios lo van a regir? O sea, ¿qué va a pasar con la moralidad? ¿No? O sea, también se destruye como se destruye la, la libertad. ¿Y qué pasa? Que incluso las religiones tienen esperanza, incluso las religiones que no son cristianas. Realmente el mundo antiguo es más digno en este sentido que el hombre transhumanista. ¿Por qué? Porque hablábamos el otro día, por ejemplo, de la filosofía griega. ¿Cuál es la esperanza que menciona Sócrates? Pues dice en el Fedón, dice, voy a citar el Fedón. Ahora yo quiero daros a vosotros, mis jueces, la razón de por qué me resulta lógico que un hombre que de verdad ha dedicado su vida a la filosofía, en trance de morir, tenga valor y esté bien esperanzado de que allá va a obtener los mayores bienes. Esperanzado. Es decir, en esa separación del alma y el cuerpo, de hecho dice, el siguiente dice, ¿acaso la muerte es otra cosa que la separación del alma y el cuerpo? O sea, en la filosofía griega hay esta noción de esperanza que no depende del ser humano, como menciona incluso Polo. O sea, porque esas son versiones premodernas. Aquí se habla de pasar a un estado mejor independientemente de mí. O sea, yo no voy a construirlo, de hecho es separándome de mi cuerpo, separándome de mí en un sentido, aunque el yo verdadero es esa alma, ¿no? O por ejemplo en la filosofía de la India, en el hinduismo, en concreto en esa religión, dice la Bhagavad Gita, dice, todo cuerpo tiene su final, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Por eso debes luchar. Nada sabe el que cree que puede matar o morir. Ni ha nacido, ni puede morir, ni puede empezar a ser, ni puede dejar de ser. ¿Y ellos cómo lo resuelven? ¿Cómo resuelven esa dualidad entre la vida y la muerte con la reencarnación? Pero a qué voy con esto? Que este verso lo usan para justificar el matar a otros, la guerra. Pero ¿qué pasa? Que incluso estas cosmovisiones, estas cosmologías antiguas, tienen esperanza auténtica, porque no es dentro de lo temporal. Hablan de la muerte como hablan de la comida, como algo muy normal que pasa todos los días. Y en el cristianismo, ¿qué dice? Primera de Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué pasa con esta esperanza cristiana? Que esta esperanza es buena para nosotros porque nos trae paz. Y esa esperanza solo puede venir por la fe. Dice Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo se ve esta esperanza? Se ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con los profetas. Esa esperanza permitió aventurarse a cumplir la misión que Dios les dio a los antiguos, dice Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y habla de Abraham y habla de los demás. Pero la promesa no se cumple solo para Abraham ni para los judíos, sino que en Cristo abarca a todo el mundo. La esperanza es para todo el mundo. Y no solo para las personas, para el mundo, porque como usted dice, para ese mundo, mejor para ese paraíso, este mundo sí se puede aniquilar, puede aniquilarse, pero habrá otro mundo redimido, otro mundo completamente redimido, otro cosmos, si usted lo quiere ver así, redimido. O sea, hay esperanza incluso para la materia. Incluso la materia, usted puede decir que está en un estado de muerte y que el sacrificio de Cristo, dice Máximo el Confesor que Cristo en la cruz estaba creando el mundo. O sea, el sacrificio de Jesús es redención no solo para ti, para mí, es para todo el mundo. ¿Y por qué?
Ya por último, regresando a Kierkegaard, ¿por qué esa esperanza es auténtica y por qué es diferente no solo que la esperanza en el transhumanismo, sino que también es diferente de la esperanza de Polo? Porque incluso Polo se basa en lo temporal, en lo que puede hacer el hombre. Y nuestra esperanza se basa en lo que hizo un hombre, que es Dios. No sé si quieren añadir algo más. Sí, bro, tengo esperanza de que mi ex vuelva. No, voy a dejarlo en el video. Sí, sí, déjelo, déjelo, como para aliviar un poco la tensión. Hombre, y aquí entramos con la esperanza cristiana. Y esto me recuerda al proyecto ilustrado. ¿Qué nos debe recordar todo esto? Que el proyecto ilustrado fracasó. Kant tiene una obra que se llama Hacia la paz perpetua. Kant que ya creía que con la mera razón íbamos a llegar a un mundo, a ese mejor de los mundos posibles. A ese mejor de los mundos posibles. ¿Y qué pasa? No solo no se llegó, sino que cada vez estamos más lejos. O sea, el proyecto ilustrado fracasó. Eso quiere decir que el proyecto moderno sí nos trajo la ciencia, sí, es cierto, pero se puede decir que fracasó también. No estamos yendo por ese camino hacia un mundo mejor, pero al final, pues bueno, no depende al 100% de nosotros. Bueno, a ver, entremos con la esperanza cristiana. Nos basamos sobre todo en el Salmo 91. Sí. Y quiero, bueno, quiero invitar que lo lean, primeramente, pero quiero hacer énfasis en un versículo que dice que aún, ¿cierto? Nosotros estando en una situación desesperada, aún caigan, ¿cierto? Eh, 1000 a nuestra mano, 1000 al lado nuestro, pues, y 10.000 a nuestra diestra, a nuestro lado derecho. Es bueno, una expresión, una forma de decir las cosas. Ahí he tratado de traducir en el hebreo, del hebreo al español, pero bueno, el caso es que dice el versículo que aunque caigan miles alrededor nuestro, Ujú. Dios nos da esperanza. Pero ojo, es que esta esperanza, la esperanza que logramos reflexionar y percibir en el Salmo 91 no es una esperanza optimista. La esperanza cristiana no es una esperanza optimista, para nada. Es una esperanza que se aferra a la fe para esperar. Es decir, y aquí aparece una virtud que tiene un fundamento sobrenatural y es la paciencia, porque lo que Dios prometió que iba a suceder es que no solo vendría el terror, la maldad del hombre iba a desbordar de tal manera el mundo que se pasaría por tribulación. Ojo, porque la tribulación no solo la van a pasar los cristianos, ¿no? La tribulación la va a pasar todo el mundo, sino que es tan terrorífica la esperanza en Dios que el mundo va a ser aniquilado. Nosotros estamos esperando es que el mundo se vuelva tan malo que sea insoportable vivir en este mismo mundo, que la experiencia de vida se vuelva insoportable moral, emocional y físicamente. Y no solo estamos esperando eso, sino que después de la autodestrucción del mundo, o bueno, autoflagelación del mundo, porque la destrucción la hace Dios, viene la destrucción de Dios. Y no solo viene la destrucción del mundo, sino que después de eso viene el juicio de Dios. Sí. O sea, viene una autoflagelación del mundo, luego viene una destrucción, por así decirlo, en un principio física del mundo, tal cual existe por parte de Dios, y después en el plano espiritual viene un juicio por parte de Dios, para luego la condena eterna. La esperanza cristiana es una esperanza terrorífica, porque alrededor de suyo solo hay tiniebla. Alrededor de la esperanza cristiana solo hay tiniebla, y por eso dice siempre el esperanzado, el salmista que está teniendo esperanza en Dios, y yo me aferro al Señor, me aferro a la mano de Dios y allá no me suelto. Es Y como Él la se va imagen a soltar. es como la imagen del arca, ¿no? La iglesia Sí, es el arca.
¿Quién se va a soltar de la mano de Dios al ver lo que se le viene a la humanidad? Sí, o sea, y si hay paz, o sea, digamos, a ver, dice una parte de la escritura que estamos desesperados, mas no angustiados. Estamos entristecidos, mas estamos gozosos. Hay una dualidad, pero lo que está realmente escribiendo una dualidad no es que la gente se vaya a volver esquizofrénica si se vuelve cristiana. Lo que pasa es que Dios va a imprimir sobrenaturalmente sobre el ser humano sensaciones que naturalmente no podría sentir. Y esto estamos hablando de un ser humano que no tiene fe, porque por lo que se viene es aterrador. Naturalmente el ser humano debería de huir, debería suicidarse para llegar a un punto extremo, porque lo que va a ver, lo que va a presenciar, sobre todo en los últimos días, no va a quedar escrito porque literalmente se decidió que no quedara escrito, que fuera destruido. O sea, de este mundo no va a haber historia. Va a ser tan terrorífica la situación que de este mundo no va a haber historia. Y Dios es, el Dios cristiano es Dios histórico. O sea, mandó a escribir una Biblia, un libro donde se narre cada una de las épicas hechas por sus profetas y la épica máxima hecha por su Hijo, y que se hablaran de las profecías de lo que se viene, para que finalmente, ojo, el que se mandó a escribir es un propósito y es que se conozca a Cristo, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Pero de este mundo, de lo que estamos actualmente, es tan terrorífica la esperanza cristiana, no va a quedar historia ese mundo. No, o sea, es tan eh, sobrenatural la intervención de Dios que la aniquilación, incluso que nosotros pensamos, una aniquilación masiva que podemos llegar a pensar en la Segunda Guerra Mundial, porque el mundo es uno antes de la Segunda Guerra Mundial y es otro después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. pero hubo historia. Pero la aniquilación que viene a dar Dios a este mundo es total, no va a haber historia. Ahí está descifrada la experiencia que se le viene al mundo, de este mundo no va a haber historia. O sea, es Creo que, totalmente, o sea, ¿quién rayos va a sentir gozo, alegría y eso de lo que se le viene a este mundo? Porque estamos en este mundo. Dios, sí, estamos bajo la mano de Dios, pero estamos en este mundo. Eso no nos cohíbe de que vamos a tener esas sensaciones que la gente también de ese mundo va a tener. Y que nos aferra, digamos, a que no nos suicidemos o debemos de tener fe. El mismo poder de Dios que convence al ser humano y que sostiene al ser humano con su mano derecha y le dice al ser humano, no temas, no tengas miedo, yo estoy aquí y te doy mi mano derecha. No temas, yo te ayudo. ¿Qué, bro? creo que es San Isaac el Sirio o San Isaac de Nínive, que habla de que el fuego, dice el fuego del infierno, habla del fuego del infierno como el amor de Dios. ¿Pero cómo? Y es porque al final el santo, santo no por lo que hagamos nosotros, cabe recalcar, ¿no? Pero que al santo el fuego de Dios lo purifica. Pero al autosuficiente, que es orgulloso por ser autosuficiente, lo condena. Y Gabriel Marcel, el filósofo, hablaba de la esperanza como un salto. Y es eso. Muchas veces se habla en los argumentos lógicos de que, bueno, aquí hiciste un salto, aquí hiciste una falacia. Pero en la esperanza hay algo que no es racional. Y no por eso es irracional, es arracional. No tiene que ver con la razón y es un salto. Porque para creerle a Dios como le creyó a Abraham, hace falta un salto. Y otra cosa, eh, no sé si quiera que leamos el Salmo o quiere comentarlo. ¿Cuál, bro? ¿Cuál es el 5? Que si quiere que lea el Salmo completo, 91. Ah, ok. Eh, Y sí, cada, está bien. sí. Podemos leerlo y voy a terminar de especificar, digamos, la Sí. idea que Si tenemos acá. quiere, todos los versículos que hemos leído están en la versión Reina Valera 60, Reina Valera 1960.
Y voy a leer el Salmo 91. Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Pare ahí, pare ahí. Peste, destrucción nocturna, el mal del día, caerán, y ahí está profetizando, está declarando, caerán a tu mano 1000 y 10.000 a tu diestra. O sea, sí caerán. O sea, caerán. No es una figura retórica, ¿cierto? De exageración de que, pues es que es tanta la angustia de que para bajar esa angustia confiamos en el poder de Dios y lo que se está describiendo el profeta, entonces es una figura retórica. No, lo que está diciendo el profeta ahí no es una figura retórica, está profetizando, está diciendo, caerán a tu lado 1000 y después a tu diestra 10.000 y vendrá la peste destructora y vendrá el terror de la noche, etcétera, etcétera, de situaciones. Ahí está. La esperanza cristiana es terrorífica. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, porque habrá angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esos tres últimos versículos, si quieres los vuelves a leer, los tres últimos versículos. Sí, Por cuanto a mí ha puesto su amor. por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, ahí está. Esos tres últimos versículos son evangelio puro. O sea, sí, Dios nos va a glorificar, nos va a librar y toda esa cuestión. Ojo, pero Dios nos va a salvar. Dice, y le mostraré mi salvación. Es decir, esa es una salvación después de la aniquilación, durante y después de la aniquilación. Dios nos guarda de la aniquilación, pero vamos a presenciarla y nos va a librar, ojo, pero de las garras del maligno. Porque aquel que confía en Satanás y que está en el camino de Satanás, pierde su espíritu, pierde su alma. Y eso es lo que menos desea Jesús. El ser humano pierda su espíritu, su alma y se vaya con Satanás al infierno. Lo que ocurre es que lo que se va a pasar a nivel histórico, a nivel de la experiencia, a nivel fenomenológico, para que se entienda del fenómeno, lo vamos a parir, lo vamos a sufrir. Ahí está. Y Dios nos va a salvar, sí, pero de la aniquilación total. Pero la tribulación, la destrucción y el juicio, no, ahí no, o sea, ahí estamos. Y lo único que nos podemos aferrar es a Dios, pero ahí estamos. Ahí sobrepasando toda la peste destructora, las plagas, el terror nocturno, ahí vamos a estar. Y lo único que puede hacer el cristiano es confiar en Dios, e incluso su confianza depende de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque va a presenciar cosas tan horribles que un ser humano natural no sería capaz de resistir. O incluso confiar, o sea, digamos, confiar, va a tener una confianza sobrenatural, porque en el momento que dentro de este ser, dentro de ese mundo, ya finalizando su ciclo
ya autodestruyéndose y después siendo destruido, lo aniquilen, ¿cierto? Lo transgredan, ¿cierto? Lo flagelen. La única esperanza es que el espíritu sí no lo puede tocar ni el diablo ni el mundo, porque el cuerpo sí. Entonces, o sea, esto es terrible, es claro, da esperanza, da paz, saber que Dios va a tener sobre nosotros su mano, pero como dijo el mismo Jesús, a este mundo le pertenece al malito, ni siquiera ya a Dios mismo, siendo el creador. ¿Usted ha visto El Señor de los Anillos? ¿No? Bueno, yo más o menos, pero ya por último quería leer una escena, ya para un poco de esperanza después de tanto pesimismo, o después, no tanto pesimismo, tanto realismo, es un poco de esperanza. Hay una escena en la que, creo que es en las dos torres, en la que los dos eh, personajes están angustiados por la situación que están viviendo, ¿no? Porque parece que el futuro no es brillante, ¿no? Y bueno, dice Sam, lo sé, ha sido un error, no deberíamos ni haber llegado hasta aquí, pero venos aquí, igual que en las grandes historias, señor Frodo, las que realmente importan, llenas de oscuridad y de constantes peligros, esas de las que no quieres saber el final, porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? Pero al final, todo es pasajero, como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba, para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante, porque todos luchan por algo. Y dice Frodo, ¿por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Interesante, interesante cita. Ya creo que hemos sido ya claros, hemos sido claros con la cuestión, pero vamos a hacer una comparativa rápida para que se dé una conclusión. Y es, la esperanza del mundo es optimista, es libre, es humana. La esperanza de Dios es sobrenatural y perfecta, pero terrorífica. Esa es la cuestión. La esperanza del ser humano es optimista, hay un mundo posible mejor y después de ese mundo posible mejor puede que haya otro. Es un progreso constante hacia la mejor versión del mundo, pero sin un fin, sin un final feliz o si siquiera un final, porque no habrá final, habrá un progreso constante hasta que el ser humano sea cegado por su mismo progreso y se transgreda a sí mismo, como estamos hablando del transhumanismo. Sí, La esperanza divina es terrorífica, pero es total, porque se alcanzará la plenitud, que es lo que desea cualquier ser deseante. Y cuando digo cualquier, estamos hablando del ser humano. Es lo que desea el ser humano como un animal deseante, la plenitud. Constantemente nos paramos y buscamos un mundo mejor para nuestra familia, nuestra comunidad más pequeña, y es un deseo natural y nos vamos para eso. Pero cuando tratamos de reflexionar y obviamente somos conscientes de un mundo del más allá, porque pues la persona que no es consciente de un mundo del más allá simplemente lo ignora y vive la vida como lo haría cualquier animal o ser vivo cualquiera, pues sabemos que ese deseo está ahí por algo y es un deseo total de plenitud que está en Cristo. Es decir, el ser humano es un ser deseante. Hay deseo dentro de sí, hay un deseo de lo bueno para sí y para los que le rodean, y hay un deseo de que las cosas mejoren. Pero ese deseo no es más que el reflejo del estado de plenitud que algún día perdió y el cual quiere volver a alcanzar, y solo lo va a alcanzar con Cristo. Pero el castigo de la caída es el terror por el cual debe pasar el ser humano en una épica la cual no protagoniza.
porque la protagoniza Cristo y Dios. El ser humano es un protagonista, ¿cierto? Pero que no va a ser transformado, sino va a ser redimido. Es totalmente diferente, porque los obstáculos no van a hacer mejor al ser humano, el terror no va a hacer al ser humano reflexione y cambie, o la destrucción total o la casi destrucción de la humanidad no va a hacer mejor al ser humano, sino que la destrucción debe ser hecha hacia el ser humano, ¿cierto? La destrucción la debe padecer el ser humano y quien se salvó por obra y gracia de Dios debe ser redimido y debe ser redimido en perfección. No en cualquier, no redención como la conocemos acá en nuestra experiencia natural, sino una experiencia sobrenatural de redención que implica cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, un cuerpo perfecto, un alma perfecta. Y creo que eso es todo. No sé si quieres hacer un último comentario, pero Mencionaba que no somos el protagonista y me recordó la cita de Frodo y Sam. Ellos son los protagonistas. ¿Y quién es el protagonista del mundo real? Es Cristo, el héroe de la historia, ¿no? Que pasa esa oscuridad para salvarnos. Es ese héroe que no se rindió, ¿no? Es todo.